Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de la palabra. Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró según su costumbre en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos tenían sus ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es domingo, día del Señor, día para visitarlo en familia y para agradecerle todo lo bueno que el Señor nos da, por todo lo bueno que el Señor nos ofrece. Hoy estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y en este tercer domingo, 23 de enero, pues escuchamos la palabra que es alimento, espíritu, verdad y vida para nosotros los creyentes. El texto bíblico hoy está en dos partes. La primera parte habla de cómo Lucas, que es el escritor del tercer evangelio, cuenta la importancia de narrar los hechos que vivieron los discípulos, de contar la experiencia de fe, en otras palabras. Es la experiencia vivida por los discípulos y que ellos, como discípulos de los discípulos, vivieron, que ellos también compartieron, que ellos fueron testigos de ese amor de Dios manifestado en el discípulo de Jesús, en aquel que siguió su palabra, en aquel que dio testimonio de esa palabra de Dios, que es espíritu, verdad y vida. El discípulo que recibe la palabra de Dios y que hoy la quiere comunicar. Esa primera parte dice: quiero contarte los hechos narrados y quiero decirte aquello que se vivió y aquello que los discípulos de manera ocular, que viviendo con el Señor, presenciaron y que ellos dan testimonio y nos lo han contado a nosotros. Quiero también contarte esa experiencia de fe. Y una vez que lo hace, entonces continúa cómo el Señor inició su ministerio, cómo inició su predicación. Dice que era costumbre de Jesús ir los sábados a la sinagoga y le dieron la palabra de Dios, donde está consignado en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha consagrado para predicar la buena nueva de la salvación, para devolver la vista a los ciegos, para devolver la salud a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Todo eso lo dice hoy el apóstol contando esa experiencia de fe. Y es que en realidad, mis hermanos, la fe se cuenta de acuerdo a cómo uno la ha vivido. Y el discípulo, Lucas, está contando esa experiencia de amor que ha tenido de parte de Dios y cómo el Señor ha tenido misericordia de él. Pero no solamente se queda para esa experiencia, sino que la cuenta a otros, para que otros también se enamoren de esa palabra de Dios, para que la vivan y así la puedan comunicar a las demás comunidades. Yo hago aquí como una comparación. El discípulo que vivió con Jesús, que fue testigo ocular, pues es el que ha vivido la primera experiencia. Luego viene aquellos que siguieron a los discípulos después de la muerte de Jesús, que ven ellos cómo viven y entonces también comunican el amor de Dios, porque así ellos lo han experimentado. Y luego esa experiencia pasa a las pequeñas comunidades, a las familias que se convertían, a las familias que iban teniendo esa experiencia de fe. Y luego esa experiencia de fe se va pasando a lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia, en la comunidad donde nos reunimos a orar y a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así es como nosotros damos testimonio de esa palabra que se hace vida, de esa palabra que es amor, misericordia, esperanza, de una palabra que trae para nosotros la alegría de la salvación. No olvidemos, mis hermanos, la pregunta es: ¿qué experiencia de fe tengo yo hoy de Jesús? ¿Cuál es mi experiencia del amor de Dios?
Y lo otro, ¿a quién le he comunicado ese amor y esa misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros? Pidámosle pues al Señor que en este día Él nos bendiga y nos regale la gracia de experimentar su amor, de comunicarlo con nuestras palabras y con nuestras obras. Que a donde vayamos, el nombre de Jesucristo el Señor quede en alto. El nombre de Jesucristo el Señor llegue para traernos la alegría de la salvación. Bendigamos el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios por todo lo bueno que Él nos da y dejemos que esa palabra del Señor se haga vida en nosotros. Él bendiga a nuestros hermanos enfermos, aquellos que han pedido oración. Bendiga también a nuestros hermanos que están cumpliendo un añito más de vida. El Padre del cielo los colme con su gracia, con su bendición. Y bendiga a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.